Hace millones de años, en la era geológica que denominamos Mesozoico, los continentes eran otros y ocupaban posiciones muy diferentes a las de hoy en día. En las entradas de los océanos se formaban forbos, bahías y ensenadas. Así comenzó el proceso de la formación de los hidrocarburos. A lo largo del tiempo, los lechos tenían desechos orgánicos. El peso de los antiguos lechos hundía ese antiguo lecho cada vez más. Esto empezó a producir el aumento de la presión y la temperatura, además de la ausencia de oxígeno. La materia orgánica contenida en el antiguo lecho se empezó a transformar en otras sustancias llamadas cocinas geológicas. Millones de años después de esta materia se convirtió en lo que conocemos hoy en día como el gas y el petróleo. El coronel Edwin Drake perforó el primer pozo petrolero del mundo en 1856 en Estados Unidos. Drake ayudó a crear un mercado cuando separó la querosina. Aquí les traje una muestra del petróleo. Como podemos ver, es una sustancia suave y sedosa. El petróleo se almacena en las cuencas de las zonas costeras, se cubre por unas capas que contienen arcilla, arena y barro. Al tener estas capas, su presión interna es muy fuerte y su degradación es lenta. Hay escasez de oxígeno y de microorganismos. El gas que se encuentra contenido es el metano. Para extraer el petróleo, queman el gas contenido y se empieza a extraer el líquido del petróleo y gran cantidad de agua salada. Luego toca separar o fraccionarlo. El petróleo hoy en día es una fuente esencial y muy importante para la bolsa. A continuación veremos las siguientes gráficas, donde nos demuestra la producción del petróleo a nivel mundial estos últimos años y el costo del barril tras problemas geopolíticos. Si el petróleo afecta, en especial con estas dos razones comunes que son que se suba la demanda o por otra parte las condiciones geopolíticas de los países. Cuando la demanda del petróleo aumenta, el producto también aumenta, por lo tanto hay mayor necesidad de producción, o sea, no habría para vender por lo que aumenta su valor. Las condiciones geopolíticas de un país afectan el valor del barril del petróleo con guerras o incertidumbre acerca de las elecciones, catástrofes naturales, guerras, etc. Por lo tanto se sube el dólar americano y el barril del petróleo baja. Para poder hacer un fracking se necesita de hacer una explotación de estudios preliminares porque sería un alto riesgo explotar en un suelo inestable. Se podrían ver fracturas y los químicos podrían llegar a yacimientos de agua y dañar todo el terreno de tierra a su alrededor. Su fauna y su flora quedarían destruidas. El problema del fracking es que podríamos estar en riesgo de pérdida de suelo, de pérdida de terreno y además el carbón con un alto contenido al quemarse, sus gases contribuyen a incrementar el efecto invernadero natural del planeta. Se produciría calentamiento global. El fracking trae sus lados positivos, pero ¿qué hay de la naturaleza? Nuestra naturaleza es necesaria para poder vivir. Nuestro oxígeno se necesita. El fracking tiene cierto riesgo de ser fracturado. Al momento de ser fracturado, como estamos hablando de una fractura bajo tierra, esta roca al romperse genera ondas que se generan al interior de la tierra. Para esto, antes se debe hacer un estudio donde se necesitan sensores, que se llaman geófonos, para detectar las reflexiones de las ondas sísmicas. Este estudio identifica áreas que podrían contener recursos convencionales o no convencionales de hidrocarburos. Cualquier error y generaría ondas mecánicas. Las ondas mecánicas son producidas por un elemento haciendo que se creen y hasta cierto punto desaparezcan. Por esto es necesario hacer estudios antes de y tener el permiso especialmente de la comunidad. En cualquier territorio del país se necesita antes una consulta previa, donde se hagan estudios de suelos y donde la comunidad de dicho lugar esté de acuerdo con esto. Para eso es muy importante el uso del suelo, donde el curador urbano o la Secretaría Distrital de Planeación informa al que está interesado sobre los usos permitidos en un terreno. En Colombia tenemos más de 250 yacimientos en producción, están en los departamentos de Orinoquía, Meta, Casanare y Arauca. Si vemos Colombia aún teniendo petróleo, no es petrolero porque, como bien se sabe, las reservas están solo para 5 años. Entonces, si no encontráramos más petróleo, pasaríamos a ser un país importador total y sería un gran impacto. Por esta razón, cuidemos el planeta, el fracking no es la única manera.